Bueno, pues ahora sí, lo prometido es deuda. Y después de mucho haber prometido y prometido y no metido, por fin vamos a hablar de la izquierda y la derecha. Desde mi punto de vista, lo trataré de hacer de la manera más simple posible. Em, y en este sentido, tratar de, pues, aclarar un poco el panorama de una dicotomía clásica que tiene que ver con el espectro político y que durante muchas décadas se ha utilizado y se sigue utilizando esta bipolaridad, ¿no? La izquierda y la derecha. La pregunta realmente ahora es, pues tratar de entender qué tan vigente sigue siendo esta dicotomía, esta mancuerna izquierda-derecha en el espectro político, qué tan vigente es, o si ya pues es hasta cierto punto absurdo, obsoleto, eh, inservible el uso de estos dos polos, de estos dos términos, que de alguna manera tratan de simplificar, ¿no?, la posición política y explicar también hasta cierto punto la realidad política. Así que, pues hoy vamos a tratarlo por fin. Y quiero empezar porque en mi comentario anterior analicé pues esta desafortunada victoria de Kast en Chile. Además, en un tiempo en donde, pues sí, la derecha pues está ganando terreno en América Latina, donde prácticamente pues ya varios países están sumando, incluido, como comenté en el análisis anterior, pues estos tres países que pues ahora se mueven hacia la derecha y que conforman el triángulo de litio, países que son Argentina, Chile, Bolivia, y que en este sentido, pues en términos políticos, económicos, estratégicos, terminan formando un bloque importante de países que en este momento están siendo dominados, por supuesto, por Estados Unidos. Eh, Tomando en cuenta que en este triángulo pues, se encuentran diversos salares como el de Atacama, el de Olaroz o el de Uyuni, y que al final, insisto, en este triángulo conformado por Bolivia, Chile y Argentina, en este momento, pues Estados Unidos logró tener a empleados, lacayos, esclavos, arrodillados ante el régimen gringo, el régimen yanqui, o para decirlo de manera más precisa, el régimen anglosionista, porque no solamente está Estados Unidos, sino que también están los intereses de Israel, más aún representados en este tipo de países donde serán defendidos porque tienen, insisto, a sus empleados trabajando para ellos y a su pues esclavo como Javier Milei, que se ha puesto las rodilleras de a gratis y que desafortunadamente creo que incluso estos recursos ni siquiera serán vendidos, siquiera serán puestos a la venta, serán en realidad terminarán siendo rematados, si no es que hasta pues tal cual regalados por nada, a cambio de nada, a estos intereses extranjeros que son gringos, que son israelíes, insisto, de un régimen anglosionista que todo lo conquista, en ocasiones con el uso de la fuerza, pero en estas otras, con el simple y llano uso de empleados a su servicio. Así que bueno, en este contexto tan delicado, no solamente obviamente con este tema del nuevo presidente chileno, que consolida la influencia de un país en decadencia, entendamos que Estados Unidos está en decadencia, pero que está dando patadas de ahogado con tal de no desaparecer ni de extinguirse,
y que está dando sus últimos pues esfuerzos y latidos y pataleos con tal de tratar de rescatar algo de este imperio donde ellos mismos en su doctrina Monroe pues siempre visualizaron América para los americanos, solamente considerando que en la visión gringa los americanos son ellos, no el resto. América es Estados Unidos y cuando plantean que América es para los americanos se refieren a que todo lo que es el continente les pertenece. Básicamente esa es la idea, ¿no? Cuando ellos hablan también del eslogan de Let's Make America Great Again, pues cuando hablan de América, para los que todavía no se enteran, hablan de Estados Unidos, no del continente. Y en este sentido, pues insisto, no es más que una doctrina supremacista que ya está más que clara, una doctrina que combina doctrinas como Monroe, pero también Truman, Reagan, y que ahora de alguna manera, combinado a esta idea como especie de destino manifiesto gringo, se conglomeran en una sola que es para mi gusto lo que yo denomino la doctrina trumpista, que es una conglomeración de todas las anteriores, pero con un estilo trumpista agresivo, amenazador, que se disfraza de negociador, pero en realidad es amenazante. Lo he explicado un par de veces, para mi gusto no es negociar cuando llegas a amenazar, no es negociar cuando llegas con una pistola apuntando en la cabeza. En ese sentido, amenazar no es negociar. Y Trump está acostumbrado no a negociar, está acostumbrado a imponer y hacer su santa voluntad mediante el uso de la intimidación y de la fuerza. Ahora sí vamos a hablar entonces de cuál es la gran diferencia entre izquierda y derecha, y también incluso les invito de momento a que me digan ustedes mismos antes de que intentemos descifrarlo, si para ustedes Trump es de derecha o de izquierda, y esa es una de las grandes contradicciones que hoy existen y que precisamente por ello requerimos tener claro realmente qué representa la izquierda y derecha y qué tan difuso está esta línea que la separa y qué tan viable o vigente o aplicable sigue siendo estos términos sin caer ya en narrativas vacías, ¿no? Así que bueno, en este sentido, vamos a empezar con este tema. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Lo voy a, digo, ustedes pueden buscarlo eh, pues en su medio favorito de información. Sin embargo, en mi caso, voy a tratar de compartir mi visión. En internet podrán encontrar miles de formas, explicaciones, bibliografías, fuentes para contestar esta dicotomía, pero pues les compartiré mi visión. En cierta ocasión, para tratar de resumir esto en una clase que llegué a dar, creí importante hablar de algo que me parece un pilar en los dos conceptos, que es el Estado. En este sentido, también la propiedad y la familia. Si ustedes recuerdan esta combinación de conceptos, sabrán que hay un autor que de hecho tiene un libro que precisamente se titula así: El origen de la familia, la propiedad y el Estado.
podría recomendar que se lean El Capital también. No importa si en este momento ustedes apoyan la derecha o la izquierda. Siempre mi recomendación es no solo pues alimentar a tu sesgo de confirmación, buscando lo que a ti te gusta y en lo que te identificas y en lo que crees que tienes afinidad. En este sentido, si eres de izquierda, buscar solo el contenido de izquierda, o si eres de derecha, buscarlo de derecha, sino precisamente hacer el complemento. Si eres el más libertario apoyador de Javier Milei, te recomendaría que no solo leas los libros de Milei, que de entrada no te recomendaré mucho leerlos y basarte en mejores fuentes, sino que te recomendaría leer a Marx. Y si puedes, si tienes tiempo, porque muchos hablan de Marx y del Capital, pero dudo que se hayan echado los tomos completos, que son varios, del Capital para tratar mínimamente de entender. De entrada que pues está en alemán y tendrás que buscar una traducción más o menos fidedigna. Pero tendrás que leer el Capital para tener un complemento y tener una mayor amplitud en el espectro y saber de aquello que supuestamente crees que repudias, verdaderamente, pues por ti mismo darte cuenta si en verdad lo repudias o simplemente estás repitiendo las falacias de muchos, y hablo en verdad de muchos, que critican al comunismo y que critican al socialismo y que piensan que son exactamente lo mismo. Entonces podrás llegar a evitar ese tipo de trampas. Tipos de trampas donde incluso no se dan cuenta que el capitalismo lo menciona también Marx como una posibilidad. Pero no se queda ahí, ni se limita ahí, ni se sesga ahí, pero tendrás que leer el Capital para entender, insisto, la amplitud de la tesis marxista. Ahora, como dice un video que publicaré próximamente de un niño en una escena blanco y negro, no recuerdo de qué película, que lo sorprenden leyendo a Marx y le dicen, ah, entonces como lees Marx eres marxista. Y el propio niño le contesta, pues por leer a Marx no precisamente implica que soy marxista, simplemente alguien que quiere conocer más, saber más. Y esa es la gran trampa en la que caen muchos que están adoctrinados o dogmatizados hacia un lado o hacia el otro, porque están parcializados y siempre conviene, incluso si termina siendo de un lado o del otro, teniendo una postura u otra, tener la mayor cantidad de información posible. Ese es mi primer tip antes de empezar sobre el tema de derechas e izquierdas. Ahora, como tampoco me quiero extender demasiado hoy en la explicación, en forma, vamos a llamarle sintética y precisa en este espectro político de izquierda y derecha, vamos a ver cuáles son sus diferencias y cuáles son sus esencias. En este sentido, también qué diferencias hay entre la izquierda y derecha de Latinoamérica con la gringa o la europea, porque también aquí hay otra gran confusión. Se piensa por momentos que las izquierdas y derechas de Latam son las mismas que la supuesta izquierda derecha de Estados Unidos o la izquierda derecha de Europa. Y no son precisamente equivalentes y habrá que entender esto también. ¿Qué relación tienen con el Estado? ¿Qué relación también tienen con el capitalismo o comunismo? Como muchas veces se piensa también así, ¿no? En esta, yo diría, simplificante forma de creer que casi de manera directa quien es de izquierda es comunista, por ejemplo, o socialista. Y bueno, qué términos pues realmente podemos ver de mejor manera reflejada la política del día de hoy, si estos, al día de hoy, y si estos dos términos bastan para explicar la realidad política en el mundo. Así que bueno,
La realidad es que este eje, izquierda y derecha, cada vez explica menos, dadas las grandes contradicciones que se están dando precisamente en la política global. Para mi gusto, el referente de esa contradicción es Trump, y ya hablaremos en un minuto al respecto. Pero lo que hay que entender de inicio es que este eje izquierda-derecha cada vez está siendo más insuficiente, más ambiguo, menos preciso, y puede que hasta menos viable en el uso político para explicar la realidad política. Pero, pero, sigue usándose como si explicara todo. Vamos entonces a entender. La izquierda y derecha, como tal, en una definición, vamos a decir, sintética y esencial. ¿Qué es la derecha en su esencia histórica? ¿Qué es la derecha en su esencia histórica? En principio central, la derecha acepta, y pongan atención aquí, la derecha acepta o defiende las desigualdades sociales como naturales, inevitables o funcionales. Esto es sumamente importante que se entienda. La derecha asume la desigualdad, por ahí la pobreza, como algo natural y que de alguna manera no se puede evitar. Los rasgos nucleares en este sentido es que la derecha prioriza la propiedad privada, el mercado y la acumulación del capital. Para ellos eso es el mundo natural. Eh, También defiende jerarquías económicas, culturales, tradicionales. El cambio debe de ser gradual y no disruptivo. El orden social importa más que la igualdad. Con estos solos rasgos que comentamos, te puedes dar cuenta cómo la derecha va haciendo una concepción de lo que le parece natural, en un orden natural, casi como de la naturaleza tal cual, como si así fuera y así haya sido y así haya sido siempre. Esto es el tipo de pensamiento de derecha, conceptualmente hablando, esencialmente, lo que se piensa. Y es muy importante porque desde ahí te puedes dar cuenta un poco por qué entonces la derecha hace lo que hace, actúa como actúa, piensa como piensa y decide lo que decide, ¿no? Em, en este sentido, pues se tendrá que entender de alguna manera que como esta es la esencia de la derecha, pues de alguna manera también es lo opuesto de lo que piensa la izquierda, nada más por mencionarlo de manera eh, pues complementaria. Si esto lo piensa la derecha, entonces lo que piensa la izquierda es lo opuesto, ¿no? Em, Tomar la desigualdad como algo natural, para mi gusto, revela en muy poco lo que es la derecha. Porque ellos se habla de desigualdad como si fuera cualquier cosa, pero la desigualdad implica muchas cosas, sobre todo para aquellos que la padecen. Implica hambre, implica crimen, implica posibilidad de morir, para que me entiendan rápido. Morir por hambruna, frío, desnutrición, crimen, guerra. Prácticamente estamos hablando de los oprimidos contra los más poderosos que no tienen la menor preocupación de estos riesgos, que los que están en el polo opuesto sí. La desigualdad entonces, que ellos la consideren algo natural, pues se me parece ya de entrada que los pinta por completo y que habla de lo desconectados que están, de los dolores de muchos. En este sentido, de entrada, con lo poco que acabo de decir, ya puedes ir viendo un panorama o una especie de
primera carta de presentación de la derecha como pues una derecha que es individualista, por supuesto, y que al ser individualista no le preocupa el colectivo, no le preocupan los otros, y en ese sentido no empatiza demasiado con los intereses y los dolores sociales. Ahora, ¿qué pasa con respecto al Estado? Pues idealmente es para ellos el Estado tendría que ser un Estado limitado en lo económico, fuerte en orden, seguridad y propiedad. Cuando explico esto, yo siempre digo que lo que ellos ven como un Estado es como una especie de guardaespaldas en esta lógica de derecha. Es alguien que proteja mi propiedad, que cuando a mí me amenacen, pues básicamente venga y me defienda y que permitan que yo pueda estar haciendo lo que se me antoja y mientras ellos se encargan del orden, de la seguridad, o sea, hace que aquí en mi finca nadie venga a molestarme ni a querer hacer una protesta y en cuanto vengan, tú vayas, los reprimas y los sometas. Yo siempre he visto que la derecha ve al Estado como una especie de guardaespaldas. Para sus intereses, por supuesto, porque no olviden lo que acabo de mencionar previamente. Ellos están enfocados en lo individual, en sus intereses personales, eh, corporativos o de sectores que son, pues al final, suyos, pero no preocupados por otros sectores, por otros intereses, por otras demandas, porque insisto, ellos lo ven todo de forma individualista. Entonces el Estado, para ellos es como una especie de brazo armado que los tiene que defender, en dado caso de que haya quienes vengan a protestar, reclamar o alterar el orden que ellos tratan de imponer. En la práctica, entonces, la derecha suele intervenir para proteger intereses económicos dominantes, como acabo de explicar. El Estado de Israel, lo he llegado a analizar, por ejemplo, es un brazo armado que se ha pintado como un Estado cualquiera, pero que en realidad es un brazo armado que defiende sus intereses, pero también en ocasiones los intereses de los Estados Unidos, y en este sentido es un brazo altamente armado y tecnologizado, es altamente tecnológico, altamente bélico, que es usado para defender los intereses del régimen anglosionista. Esa es la forma de la última forma de ver el Estado, ¿no? Como un brazo armado, insisto, para defender los intereses de los más poderosos. La izquierda, haciendo ahora el mismo ejercicio, en su esencia histórica, el principio central de la izquierda es que considera que las desigualdades son construcciones sociales y deben de reducirse o eliminarse. En ese sentido, como lo explicaba, la izquierda considera a la desigualdad como algo antinatural, mientras que la derecha considera la desigualdad como lo más natural del mundo, como algo natural, como si fuera el designio divino y así debe de ser porque así lo consideran ellos, ¿no? Los rasgos nucleares de la izquierda es que prioriza igualdad, justicia social y redistribución. Critica la concentración de riqueza y poder. El cambio puede ser estructural o incluso radical. Cuestiona jerarquías heredadas. El Estado para la izquierda es activo, regula, redistribuye, garantiza derechos. Puede ir desde socialdemocracia hasta socialismo o comunismo, y nótese que se hace la distinción. A diferencia de los de derecha que suelen hablar indistintamente de socialismo o comunismo, evidentemente sin entender la diferencia, porque nunca han leído
absolutamente nada sobre estos temas. Clave importante, y tomen nota porque sí es importante, porque es común este error. La izquierda no es comunismo. Vuelvan a anotarlo, por si no les quedó claro. La izquierda no es comunismo. Así como la derecha no es necesariamente la ausencia del Estado. Y esto es bien importante entenderlo, ¿ok? Ni la izquierda es comunismo, ni la derecha es la ausencia del Estado. Porque esto es en realidad una caricatura ideológica, no una definición seria. Sin embargo, ha sido sumamente utilizada y exprimida este tipo de caricaturas, pues que no tienen ninguna base. Antes de seguir, quisiera mencionar brevemente que dentro de esta distinción de izquierda y derecha, no lo quiero dejar de mencionar, yo sé que pues al final es prácticamente el paso número uno, ver un poco el origen histórico. En resumidas cuentas, la distinción política entre izquierda y derecha tiene su origen, y esto muchos no lo saben en realidad, en la Revolución Francesa de 1789, y nace de una disposición física concreta dentro de la Asamblea Nacional. El origen histórico que viene, insisto, de este año, en 1789, pues durante estos debates sobre la nueva constitución, a la izquierda del presidente se sentaban quienes querían cambios profundos, o sea, limitar o abolir el poder del rey, defender la soberanía popular, igualdad ante la ley, secularización del Estado, mientras que a la derecha se sentaban quienes defendían el orden tradicional. Y esto, de hecho, acabo de hacer una explicación en el tema del ahora recién electo presidente chileno Kast, en el análisis anterior, sobre lo que implica de alguna manera defender aquello que se considera tradicional, para que se entienda desde dónde viene, ¿no? Entonces a la derecha se sentaban quienes defendían el orden tradicional, el status quo, en este caso monarquía absoluta o constitucional fuerte, privilegios de la nobleza y el clero, religión como base del orden social. Desde entonces esas posiciones espaciales se convirtieron en categorías políticas. La evolución del significado, evidentemente con el tiempo, los términos se despegaron del contexto francés y pasaron a describir actitudes generales frente al cambio social. Por una parte, la izquierda, cambio, reforma, igualdad, cuestionamiento del orden existente, o sea, cuestionamiento del status quo, mientras que la derecha, pues era la conservación, la tradición, jerarquía, estabilidad del orden y por ende la defensa del status quo. En términos prácticos y sintéticos, la izquierda era el cuestionamiento y la crítica del status quo, mientras que la derecha era la defensa del status quo. Hay un punto importante y es el significado no es precisamente fijo ni universal. La izquierda de 1790 no es pues precisamente la izquierda de 2025. Lo que es izquierda en un país puede ser centro o derecha en otro. Ambos términos son relativos al contexto histórico y cultural. En este sentido, no quería dejar pasar esto, no quiero ahondar de más, pero bueno, es importante el contexto histórico como siempre, para también tener un poco idea desde cuándo estamos hablando de esto. O sea, no viene desde hace 2 sexenios, ni de Trump, o sea, esto tiene un origen histórico desde la Revolución Francesa. De ahí que surgiera el liberalismo, los liberales, los conservadores y bla, 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 ¿no? Todas las grandes independencias que vinieron, por cierto,
y revueltas sociales que vinieron en el mundo después o a partir de la Revolución Francesa. Para entenderlo simple, la Revolución Francesa fue un parteaguas en todo esto, ¿no? Ahora, em, ¿cuál es la relación con el capitalismo y el comunismo en estos casos, ¿no? En el sistema del capitalismo, la relación es que es compatible con derecha y con izquierda moderada, o sea, hace lo que se conoce comúnmente como la socialdemocracia. En el caso del comunismo, pues la relación es una forma extrema de izquierda, la abolición de la propiedad privada de medios de producción. Por eso, y sí les voy a dar el dato y el tip, entiendan que el comunismo implica la abolición de la propiedad privada. Y aquí es donde yo les pregunto, díganme ustedes en dónde, en qué país, en qué nación existe por completa la abolición de la propiedad privada. Y ahí está su respuesta, para que dejen de obsesionarse tanto con el comunismo y con los fantasmas de comunismo y con andar viendo comunismo en todas partes, como si fuera un fantasma en verdad, como si fuera gente muerta. No pueden estar hablando de comunismo de manera tan obsesiva cuando es el capitalismo el que nos gobierna y nos ha estado gobernado por tantas décadas. Así que bueno, ya les hice la tarea. El socialismo es de amplio espectro. Va desde el estado de bienestar hasta un control estatal fuerte. En el caso de China, por ejemplo, podemos ver modelos híbridos. Por eso es que tampoco se puede hablar de un capitalismo por completo, de un comunismo por completo o socialismo por completo, porque hay también naciones con modelos híbridos que han incorporado capitalismo con estados fuertes y a veces estados más débiles y capitalismo. O sea, hay mezclas en este sentido. Por tanto, suele ser impreciso a veces de algunas personas que piensan en términos absolutos cuando en realidad son términos relativos y hay que matizar. En el neoliberalismo, la derecha económica, mercado, privatización y desregulación. Sobre todo es la que es preponderante en este caso, ¿no? En el neoliberal. Ahora, la mayoría de países hoy, entiéndanlo, son capitalistas. Incluso los gobernados por la izquierda. ¿Ok? Esto para que tome nota las tías panistas sobre todo, ¿no? O sea, que ya creen que vivimos en el comunismo, en México y que es Venezuela del Norte. O sea, traen una perdición brutal. O una bruta perdición, como se quiera ver. Ni cómo ayudarles, ¿no? Porque en verdad las tienes que regresar a la escuela. No entienden ni una cosa ni la otra, pero ¿qué tal se ponen a opinar? No leen una página, pero ¿qué tal se ponen a opinar? Una página de nada leen, pero ¿qué tal se ponen a opinar? Bueno, diferencia, estamos viendo rápido, si se dan cuenta, llevamos media hora y ya casi terminamos. Ahora, diferencia entre izquierda y derecha en Latinoamérica versus Europa y Estados Unidos. Bueno, en Latinoamérica el contexto clave es la desigualdad extrema, el colonialismo y estados débiles. ¿Por qué es importante entender el contexto de cada lugar? Porque no se pueden hacer extrapolaciones o paralelismos como equivalentes a lo que viven los europeos que lo que vivimos los latinoamericanos, pues precisamente porque importa el contexto en el cual estamos hablando. Entonces, en Latinoamérica la izquierda pues es más estatista y redistributiva, pues simple y llanamente por el contexto que acabo de mencionar, porque hay desigualdad extrema y porque hay un colonialismo histórico en esta región. Entonces es obvio que hay estados más fuertes o que intenten ser más fuertes para defender los pocos recursos que nos quedan. Es obvio. Y a la vez más redistributiva porque tienen o hemos tenido gobiernos de izquierda que intentan redistribuir precisamente porque hay una gran desigualdad a partir también de entender que en Latinoamérica hay muchas corporaciones extranjeras y muchos gobiernos extranjeros que financian la política en Latinoamérica a su favor, defendiendo sus intereses extranjeros y perjudicando los intereses nacionales de estos países en Latinoamérica.
Entonces hay una frecuente retórica antiimperialista, por ende, ¿no? Creo que es obvio, y a veces personalista, ¿no? Liderazgos fuertes, o sea que hay mucho liderazgo enfocado en una sola persona, es común en la izquierda. Ahora, en la derecha, en Latinoamérica, pues está asociada evidentemente al opuesto, es como la otra cara de la moneda. Entonces tenemos a la derecha asociada a élites económicas, políticas, muchas de estas, insisto, extranjeras. Por supuesto, hay una incidencia principal o una constante que es la privatización. La privatización es algo que han padecido prácticamente todos los países en Latinoamérica. Y esta se ha impuesto generalmente pues a la fuerza. Históricamente, la derecha ha sido ligada a autoritarismo o a militares o a dictaduras como Pinochet, dictaduras como Videla, en fin. El conservadurismo social más marcado, ¿no? O sea, si hay esto que yo explicaba con el tema de la derecha global, pues está muy vinculada a la religión y en el caso latinoamericano, pues a la gran parte o mayoría de las personas son católicas, cristianas, algunas judías, al final religiones abrámicas o judeocristianas, como se quiera llamar, pero que es la derecha con estas fórmulas, ¿no? De utilizar la política con la Biblia en mano o el rosario en mano, utilizar la política con la religión o la religión con la política para, pues al final, influir en aquellos que se identifican, como le explicaba, sobre todo con la derecha, a partir de lo que ellos llaman los valores tradicionales. Por eso son conservadores, por eso siempre, como expliqué hasta en el origen histórico, así ha sido. Por un lado están los que defienden el cambio, por otros lados los que defienden el status quo. De ahí que se llamen conservadores, porque buscan conservar el orden que lleva desde hace siglos y que a veces se quedan estancados ahí, deciden no evolucionar y evidentemente se quedan anclados a eso que por momentos ya ni siquiera ellos tienen claro qué es lo tradicional. Lo tradicional ha cambiado tanto y por momentos yo creo que lo tradicional cambia inevitablemente, que por más tradicional que se sienta alguien hoy en 2025, con una familia tradicional y teniendo valores tradicionales, pues qué tan tradicionales son los tradicionales valores de hoy comparados a los valores tradicionales de 1789 en Francia. Insisto, yo creo que es más bien negación, no entender que todo es evolución, todo es cambio. Entonces, por más tradicional que se sientan, no creo que sean tan tradicionales como lo eran los tradicionales de otras épocas, ¿no? En fin. Entonces, ¿cuál es el eje aquí? Principal es un Estado fuerte versus élites privadas. Esto es básicamente el eje en Latinoamérica. Es un Estado fuerte versus élites privadas y élites extranjeras. Ahora, en Europa, por cierto, estas élites no precisamente son económicas, hay élites políticas, hay élites económicas con las cuales se combate en Latinoamérica con pues lo que se podría llamar Estado fuerte, que eso creo que ya también empieza, por ejemplo, en estos tiempos a ser dudoso qué tan fuertes son los estados latinoamericanos con respecto a los grandes poderes. Y esto tampoco es tan nuevo, ¿eh? O sea, esto es entendimiento de macroeconomía básica desde hace muchas décadas, es entender qué tan fuertes son verdaderamente los estados en América Latina, entendiendo que ya desde hace muchas décadas hay corporaciones lo suficientemente fuertes como para hacerse del dominio de un estado. Un ejemplo muy común que yo comento es que un McDonald's en la esquina de Nueva York pueda llegar a tener hasta el mayor Producto Interno Bruto que un país en Centroamérica. Imagínate. Y que podría hacerse si quisiera ese McDonald's de un ejército y podría invadir ese país si quisiera, ¿no? Para darnos un poco cuenta de la dimensión macroeconómica del verdadero poder, ¿no?
Y siempre he dicho que en realidad, y por ahí iremos cerrando en la conclusión, pero me adelanto un poco, a veces se cree que el Estado es más fuerte de lo que verdaderamente es. A veces se piensa que un presidente de un país latinoamericano es más fuerte de lo que verdaderamente es y que tiene más fuerza y más. Y en realidad ya cuando lo ves de facto no se tiene tanta fuerza como se piensa. Los gobiernos no son tan poderosos, los presidentes no son tan poderosos porque los estados no son tan poderosos comparados con muchas corporaciones bélicas, farmacéuticas, alimenticias, you name it, bancos. Ahí es cuando realmente te das cuenta quiénes son los que verdaderamente gobiernan el mundo. Ya si nos vamos a hablar de los conglomerados, estos gestores de capital como BlackRock, ahí es donde ya realmente ya te das cuenta quién verdaderamente gobierna el mundo. Bueno, en Europa, el contexto clave es que, bueno, son estados fuertes, el bienestar consolidado. La izquierda, generalmente la socialdemocracia, no anticapitalista, y defiende el estado de bienestar. Por ejemplo, tienen sindicatos, ¿no? La derecha en Europa acepta el bienestar, pero quiere limitarlo. Liberal en lo económico, conservador o liberal en lo social. Esto es muy interesante también hacer esta distinción. Una cosa que generalmente tendrá que ser congruente, por cierto, aquel que es liberal en lo económico, sí se puede hacer una distinción sobre su tema conservador o liberal en lo cultural o lo social. Y a veces se piensa que una cosa es la otra, no siempre va ligado, pero sí tiene que haber congruencia, ¿no? Que se entienda. Ahora, en el debate en Europa, de nuevo es medio parecido, ¿eh? O sea, no es tan distinto, porque por eso mencioné y empecé mencionando el libro de Engels, que por supuesto no expliqué para que ustedes lo lean, pero de nuevo el debate y la palabra importante a utilizar en estas distinciones es que el debate es cuánto Estado debe de haber, no si debe de existir. Generalmente, ¿no? Estoy hablando del caso europeo. De nuevo, es el Estado donde gira un poco qué tanto Estado, cuánto Estado se necesita y si es que acaso debe o no precisamente se debe existir. Y este tema de si debe de existir peculiarmente, para que no se me olvide después mencionarlo, es un discursito que últimamente está utilizando, por ejemplo, los argentinos libertarios a través de Javier Milei, por ejemplo, del libertario número uno. En una falacia importante que he comentado un par de veces sobre que él siempre se ha denominado anarcocapitalista, libertario anarcocapitalista, en el entendido que el anarcocapitalismo supuestamente pues defiende la no existencia del Estado. Y como él mismo reconoce que eso es algo que no existe y que pues, ni Estados Unidos, y es lo que siempre comento, es peculiar que Milei, entre muchas de sus contradicciones, siempre critique los estados, pero nunca critique, por ejemplo, a los Estados Unidos y tampoco al Estado de Israel. Peculiarmente son los estados únicos que él no critica. Nunca critica ni al Estado de Israel, ni al Estado, ni a los 49 o 50, no recuerdo cuántos son estados de los Estados Unidos, que se llaman estados por algo, porque son estados. Cada uno de estos estados en su conjunto, pues así surge la nación de los United States, de los Estados Unidos. Pero Javier Milei no critica a estos estados muy convenientemente, a pesar de que se llama a sí mismo anarcocapitalista y él mismo, insisto, llegó a reconocer que no existe pues un país anarcocapitalista, pero que esa es su visión. Y que en ese sentido, pues lo más que creo que puede hacer mi ley, pues es justamente reducirlos al máximo. Y reducir a los estados me parece que es un gran peligro y un gran riesgo tomando en cuenta lo que acabo de explicar. De por sí los estados no son tan fuertes como se piensa. No son tan fuertes, tan poderosos como se llega a pensar a los estados y menos los latinoamericanos. En este sentido, todavía
todavía quererlo reducir al máximo, quitándoles prácticamente todo poder, nos dejaría ya no en una dictadura de los estados, en una dictadura de las corporaciones. En este sentido, por eso yo soy de los que defiende que existe el Estado y que sean estados fuertes, porque ya de por sí las corporaciones son generalmente más poderosas que los estados. Ahora, si quieres además reducir el Estado al máximo, pues dejas a la nación en un estado absoluto de indefensión. Ahora, eso sí, los estados no por ello son perfectos, no por ello hay que tolerarles todo, hay que procurar estados justos y estados que puedan defender a su pueblo de los abusos de las corporaciones. Esa es mi idea. Que tienen defectos, que hay estados que pues de momento no ves en dónde están o dónde quedaron los impuestos. Todas esas son áreas de mejora que incluso los que estamos en la izquierda criticamos. Pero no por eso caemos en la conclusión reduccionista, simplificante y peligrosa de Javier Milei de decir, bueno, como el Estado roba impuestos, entonces hay que desaparecerlo. No, pues si hay algo malo en la casa, arreglas las goteras, no incendias o desapareces la casa. No destruyes la casa nada más porque hay que pintarla o que hay que arreglar goteras. En ese sentido, esa es la diferencia que yo tengo principal con los libertarios, además incongruentes como Javier Milei, que insisto, por una parte critican los estados, pero después selectivamente apoya a unos y repudia a otros. Y no precisamente vayamos a pensar que los Estados Unidos son la gran referencia del buen ejemplo, ni mucho menos el Estado de Israel, ¿no? En este sentido, estas son las contradicciones, cuando el debate precisamente tiene que ver con cuánto Estado, cuánto más o cuánto menos Estado quiere cada quien. Y la derecha generalmente es la que propone que haya menos Estado. Y si por ellos fuera, lo desaparecerían. El propio Milei comentó que por lo único que dejaría el Estado es para que haga las funciones de Estado, que son las coercitivas, las del ejército, las de las policías, las del orden, digamos, ¿no? Pero cae en una trampa, en su propia trampa, cuando no entiende que eso es una utopía. O sea, incluso dejaría en un estado de indefensión, si por ejemplo él se le ocurre al día de mañana desaparecer el Estado en Argentina. ¿Qué haría Milei con respecto a que, bueno, él puede decidir que ya no hay un Estado en Argentina, que no haya más Estado en Argentina, pero él no puede controlar que no haya otros estados y además estados fuertes, que incluso algunos de estos estados puedan tener hasta energías nucleares, armas nucleares? En este sentido, no porque Milei renuncie al Estado, pues los demás lo van a hacer. Ni siquiera lo va a hacer Estados Unidos, ni siquiera lo va a hacer el Estado de Israel, cuando son dos de las naciones con estados más fuertes que existen en el mundo. Por eso es que Milei pues cae en contradicciones, donde a veces él va solo en un discurso que solamente le creen sus fanáticos, muchos de estos fanáticos sin darse cuenta en las grandes contradicciones que presenta Milei. Un estado que desaparezca en Argentina dejaría a Argentina expuesta por completo ante otros estados. Por otra parte, ya para ir con las contradicciones de Milei, hablando un poco ya más en lo económico, Milei, que de nuevo se considera anarcocapitalista libertario, es peculiar que un libertario, y lo he dicho ya un par de veces, un libertario, tan libertario como Javier Milei, sea admirador y fanático de un arancelario como Donald Trump. No hay mayor contradicción que un libertario apoyando a un arancelario. No hay nada más incongruente e hipócrita que alguien que hable de libertarismo apoyando al más proteccionista, que en este momento es Donald Trump, el político más proteccionista del mundo. En ese sentido, no hay nada más antilibertario que apoyar a un proteccionista arancelario como Donald Trump. Pero esa es la gran contradicción hipócrita de Javier Milei, pero es tanto el fanatismo de su fandom que pues todo le creen, todo se tragan, todo le compran, todo le perdonan y están verdaderamente ciegos al no ver esta gran mentira y farsa
que les ha vendido Milei. Y que es una farsa común que también ha vendido Estados Unidos, donde ellos predican y promueven el capitalismo en todos lados, menos en Estados Unidos. Y que cuando Estados Unidos habla de libre mercado, como muchos todavía hasta la fecha hablan, del supuesto libre mercado, no entienden que el libre mercado no existe. El libre mercado es una farsa. La mano invisible no es tan invisible, es la mano de Estados Unidos, teniendo injerencia en lo que le gusta, en lo que apoya, financiando lo que le conviene y desfinanciando lo que no le conviene, haciendo tratos con quienes le convienen, haciendo acuerdos y rompiendo otros con respecto a lo que les conviene, poniendo aranceles con lo que les conviene. Entonces, ahí está la gran hipocresía. Bueno, vamos a dejarlo esta primera parte hasta aquí y retomar con el tema de Estados Unidos y también de precisar cómo es que Trump no se adecua también a este espectro de izquierda y derecha y cómo de alguna manera es un punto de inflexión para darte cuenta que la izquierda y la derecha como conceptos ya no aplican tan bien.